Buenos días, en esta sesión lo que vamos a revisar básicamente va a ser un repaso de lo que es integración definida. Tal como habíamos visto en algunas clases previas, sobre todo al inicio del curso, se había comentado básicamente la división que se tiene en cuanto al cálculo. Uno que tiene que ver con el cálculo diferencial y otro que tiene que ver con el cálculo integral a grandes rasgos. Este último apartado es el que se está viendo en este semestre. Ahora bien, estas dos apartados, sus ideas, aplicaciones, básicamente giran alrededor de dos problemas de tipo geométrico. Uno que tiene que ver básicamente con la pendiente de las tangentes y otro con lo que tiene que ver básicamente con lo que corresponde a las áreas que se forman entre curvas y algunas otras aplicaciones que vamos a ver a continuación. Si pudiéramos visualizar lo que corresponde a esta función, ya graficada en un plano cartesiano, vemos esta función básicamente cómo se comporta. El primer problema que tiene que ver con el cálculo diferencial es el problema de las tangentes, es decir, la pendiente de las rectas que son tangentes a un punto dado en la función que estamos estudiando, básicamente. Esto tiene que ver obviamente con tasas de cambio, que vimos en su momento como una breve explicación con respecto a su curso pasado. El siguiente problema tiene que ver básicamente con el problema de las áreas y esto es uno de los problemas geométricos con el que se enfrenta obviamente el cálculo integral. Aquí básicamente dentro de dicha función vemos una área que se forma acotada por dos puntos, en este caso está definida entre A y B, y obviamente se cierra con respecto a la curva de la función que habíamos dibujado previamente y con respecto al eje X. Ahora, ¿cómo determinar evidentemente el área de esta figura que se forma con respecto a la curva de la función al eje X y acotada por los puntos A y B? Este problema es básicamente uno de los que geométricamente se encarga el cálculo integral. Ahora bien, este problema de las áreas ya se había tratado desde hace miles de años. Esto era de gran interés desde los antiguos griegos. Arquímedes fue capaz de aplicar una técnica llamada método de exhaustión, que vamos a ver de forma gráfica, al menos con la ayuda de una aplicación, para que puedan ver a qué hace referencia este método. Y básicamente consiste en calcular el área de un segmento de una parábola. Obviamente también servía para calcular algunas otras cantidades geométricas particulares. Desde Arquímedes hasta el siglo XVII, en los cuales destacan Fermat y Pascal, se comenzó a llevar el método de exhaustión un poco más allá de lo que lo había dejado Arquímedes. No es obstante hasta el momento en el cual Newton y Leibniz, obviamente de forma independiente cada uno de los mismos, aunque regularmente se le atribuye más a Newton, en realidad los dos llegaron al mismo punto, mostraron que si una cantidad puede ser calculada por el método de exhaustión, entonces también puede ser calculada y de manera más sencilla utilizando antiderivadas o primitivas. Esto obviamente ya tiene que ver con cálculo integral, es decir, el método de exhaustión planteado por Arquímedes, mejorado y llevado más allá por algunos otros pensadores durante el siglo XVII. Su gran logro fue básicamente demostrar que también puede ser calculado por lo que corresponde al uso de antiderivadas o primitivas. Este descubrimiento se llamó básicamente teorema fundamental del cálculo y obviamente es una de los teoremas que une las dos partes del cálculo, es decir, el diferencial e integral, y es uno de los resultados más importantes en las matemáticas que se han realizado. Ahora bien, ¿cuál es básicamente el tema de las áreas? Dentro de la geometría euclidiana, el tipo más simple de región es un rectángulo. Es básicamente para poder calcular a través de base por altura, aunque resulta más apropiado decir que esta es la definición del área de un rectángulo. Bien, de esta definición de lo que es el área, que es igual a base por altura de un rectángulo, se pueden deducir fórmulas de muchas otras regiones planas. Por ejemplo, este triángulo, esta área básicamente se puede formar un rectángulo cuya área es dos veces la del triángulo. Por eso la fórmula de lo que corresponde al área de un triángulo básicamente es base por altura sobre 2. Ahora bien,
se pueden hallar otras diferentes regiones, se pueden hallar las áreas de otras diferentes regiones, de otras figuras básicamente geométricas, mediante lo que corresponde al método de exhaustión. Básicamente es un proceso de límite en el que el área se encierra entre dos polígonos, uno inscrito en la región y otro circunscrito alrededor de la región. Como podemos ver antes de llegar a este punto, es que este tipo de polígonos, en lo cual tenemos obviamente un paralelogramo y lo que corresponde básicamente a otro polígono irregular, si quisiéramos determinar obviamente el área de estos, lo podemos hacer en este caso inscribiendo básicamente triángulos dentro de dichas figuras y de la forma en la cual dichos triángulos y la suma de las áreas de los mismos nos permitan determinar evidentemente lo que corresponde al área total de dichos polígonos. Ahora bien, para lo que se comenta del método de exhaustión, básicamente tenemos que se puede hacer con lo que corresponde a polígonos obviamente más difíciles, que ya tienen que ver con parábolas, perdón, y algún otro tipo de polígono, perdón, con algún otro tipo de forma o figura, eh, inscribiendo y circunscribiendo obviamente dentro y alrededor de la región de dicha figura, en este caso, polígonos que tienen que ver ya básicamente con rectángulos. Para aproximar, obviamente, el área de la región se comienza subdividiendo, como lo comentamos en la primera sesión de este semestre, el intervalo AB, que básicamente tiene que ver con lo que habíamos visto previamente de esta figura, es decir, entre dos puntos que tienen que limitar básicamente el área a la cual se está haciendo referencia, A y B, ese sería el intervalo, cada uno con una longitud que tiene que ver con el incremento en X, va a ser igual en lo que corresponde a la diferencia del intervalo B hasta A con respecto a haciendo, en este caso dividiendo a N. Es decir, lo que se plantea hacer para poder llegar al cálculo de esta área es primero determinar el intervalo, que en este caso corre de A a B, y luego dividir en segmentos iguales, aunque pueden ser también desiguales. Sin embargo, ahorita para efectos de ejemplificación únicamente vamos a manejar segmentos de la misma longitud. Dado que van a ser iguales, podemos hacer una división en 2, en 3, en 4 o en 5, que van a ser de la misma longitud. Esa longitud evidentemente va a ser igual a lo que corresponda, en este caso, el tamaño del intervalo A a B, es decir, B menos A sobre N. Si vamos a dividirlo en 2, esto sería B menos A sobre 2. Si va a ser igual a 5, sería B menos A entre 5. Y eso nos va a dar el incremento de X con respecto a cada intervalo. Es básicamente lo que hace referencia, en este caso, esta fórmula. Básicamente, como F es continua, hablamos de continuidad, eso ya lo vieron en semestres pasados. Hablamos de que esta función evidentemente tiene que ser continua, al menos en lo que corresponde al intervalo de estudio. En este caso, el teorema de valor extremo garantiza la existencia de un valor mínimo y uno máximo de f de x en cada subintervalo. Esta parte también de lo que corresponde al teorema del valor extremo ya lo vieron en semestres pasados, pero básicamente nos dice que cada punto en los cuales se encuentra dentro de este intervalo hay un extremo y hay un máximo. Visualmente, evidentemente, dentro del intervalo AB tenemos un punto máximo en este punto. Tenemos un punto mínimo, evidentemente, aquí. Sin embargo, evidentemente, si dividimos por medio de subintervalos de la misma longitud, tal y como comentamos previamente, en cada uno de estos subintervalos va a haber evidentemente un punto extremo mínimo, un punto extremo máximo, que evidentemente para el siguiente se convertiría quizás en uno mínimo, que habrá uno máximo. En algunos casos, por ejemplo, en este, pues evidentemente el punto mínimo sería este de aquí y el punto máximo sería este de acá. Ahora bien, lo vamos a ver obviamente de forma gráfica en unos instantes más con la ayuda de una aplicación. Sin embargo, ahorita nada más es el tema de entender un poco matemáticamente de dónde viene la idea. Cada subintervalo va a tener evidentemente un valor mínimo representado por f de m minúscula 1, que tiene que ver obviamente con la función f de x que es continua básicamente, y esto va a ser para el iésimo subintervalo. Y lo que corresponde básicamente al valor máximo que está representado por f de m mayúscula 1, que va a ser básicamente el punto del iésimo subintervalo dentro de la función f de x continua dentro de
el apartado o intervalo AB. Posteriormente se define un rectángulo inscrito que se encuentra dentro de la región iésima y un rectángulo circunscrito que se extiende fuera de la iésima subregión. La altura del iésimo rectángulo inscrito es f de m minúscula 1 y la altura del iésimo rectángulo circunscrito es f de m mayúscula 1. Para cada i, el área del rectángulo inscrito es menor que o igual que el área del rectángulo circunscrito. ¿Qué se hace referencia? Se tendría una figura así. Si nosotros en una parábola, que va a ser otra función, en este caso, otra f de x, dibujamos o inscribimos, en este caso, los rectángulos inscritos serían estos que están como con un verde un poco más fuerte, sería este 1, 2 y 3, y acotados también por lo que corresponde a los intervalos A y B. Y evidentemente los circunscritos que están por encima de lo que corresponde a dicha función serían estos tres rectángulos que se forman básicamente con este color que es un verde un poco más claro, serían estos de aquí. Es decir, estamos formando la figura con lo que corresponde a rectángulos, es decir, para poder tener una apreciación de lo que es una aproximación del área de dicha parábola. Pero vamos a verlo gráficamente con lo que corresponde a una aplicación. En este caso, lo vamos a poder visualizar aquí. Aquí tenemos esquematizado lo que corresponde a la parábola que estábamos visualizando previamente, que básicamente está dada por la función x cuadrática sobre 4 más 2. Y aquí, tal como diría el método de exhaustión, sería básicamente, obviamente necesitaríamos acotarlo entre dos puntos, que en este caso sería este de aquí, que es A. Vamos a poner de un color un poco más claro para que se pueda visualizar más fácilmente. Es decir, ya que tenemos una figura que se va a formar por una función, en este caso esta parábola, y va a estar acotada con lo que corresponde al punto A y el punto E, la idea, evidentemente limitada por el eje X, sería determinar cuál es el área que se forma por la función de la parábola, el eje X, y los límites que se dan por A y B. En este caso, evidentemente, nosotros estaríamos hablando del área que se da en este espacio. La aplicación ya nos da que el área, obviamente, en este caso es igual a 18 unidades. En este supuesto, obviamente, ya nos da ese dato, pero en la antigüedad, ¿cómo se hacía este espacio? Evidentemente, ¿cómo se podía calcular esto? Dado el método de exhaustión, lo que hacía era dibujarse, evidentemente, figuras, en este caso polígonos regulares, que podían ser rectángulos, que nos permitieran tener una aproximación a esta área que está dibujada. Uno es básicamente, como comentábamos previamente, lo que corresponde a un polígono inscrito, es decir, por debajo de lo que corresponde a la función, y un polígono circunscrito, es decir, que rodeara la función y que estuviera por encima. Si nosotros hiciéramos esto, tendríamos alguna función como esta. Aquí hablaríamos de que se dibujan mm, rectángulos inscritos que también están acotados, por lo que corresponde a la... Lo voy a dejar con un solo rectángulo. Este rectángulo nos da una aproximación evidentemente del área. Si se dan cuenta, este es un rectángulo que está inscrito con respecto a la función. Está por debajo de dicha función y está dentro de los límites de lo que corresponde al eje X y a lo que son los dos valores de AB. En este caso, este rectángulo, evidentemente, nos da una aproximación de lo que es el área. Sin embargo, evidentemente no toma en cuenta toda esta área que está de este espacio que se dibuja y este otro. De hecho, la aproximación es de 12 unidades. Está obviamente por debajo de los 18 que representa básicamente este otro dato. Ahora bien, si nosotros dibujáramos un rectángulo circunscrito alrededor de la función, tendríamos algo por el estilo. Es decir, se forma básicamente entre A y B y obviamente con respecto
a lo que corresponde a la función y está por encima de la misma. Evidentemente, este rectángulo también nos da una aproximación que es igual a 36, de hecho, unidades. Esto es evidentemente muy superior a lo que corresponde al área porque todo este apartado que está por encima de la función no debería de ir, evidentemente. Nosotros, si visualizamos al mismo tiempo tanto el rectángulo inscrito como el circunscrito, nos damos cuenta que entre estas dos áreas se encuentra evidentemente el área que estamos buscando, para el caso que es igual a 18. Sin embargo, obviamente un rectángulo nos da 12, el otro nos da 36, por ello se dice que la suma inferior, que ya como se le conoce matemáticamente, de los polígonos inscritos, es menor o igual a la suma de lo que corresponde a los rectángulos o polígonos circunscritos. Y evidentemente entre estas dos sumas, superior e inferior, es que está el resultado que estamos buscando que corresponde a este otro. Ahora, si nosotros quisiéramos mejorar evidentemente la, eh, la aproximación que tenemos para obtener en esta área, podemos hacer una división de lo que corresponde a generar dos, en este caso, dos polígonos inscritos o dos polígonos circunscritos. Si hiciéramos esa división, básicamente sería dividir el intervalo que tenemos de B a A en dos, y evidentemente esa longitud sería la longitud o incremento en X para cada uno de los polígonos. Si se dan cuenta, aquí ya se puede visualizar dos rectángulos, en este caso circunscritos. Evidentemente, cuando lo dividimos en dos, nos permite tener una mejor aproximación que con uno solo. Aquí ahora ya nada más tenemos adicional a nuestra área este apartado que se encuentra por encima, obviamente, de nuestra función, este otro apartado que se encuentra por encima de nuestra función. Ya no tenemos todo este apartado que teníamos aquí, y la aproximación de hecho es mejor, pasa de 36 a 27. Con la parte de lo que corresponde a los polígonos inscritos, perdón, tenemos también una buena aproximación, dado que evidentemente tenemos un incremento en este apartado de aquí, pasa obviamente en este caso a 12.75. Sin embargo, evidentemente todavía está un poco alejado de lo que corresponde a la área. Sin embargo, por el método de exhaustión podríamos dividir, en lugar de en dos, lo podríamos hacer en tres polígonos, tanto inscritos como circunscritos, y evidentemente la aproximación con respecto al área es mucho mejor. Para la parte de los polígonos circunscritos tenemos diferencia de área con este apartado, tenemos diferencia de área con este otro, tenemos este de aquí, y evidentemente con los polígonos circunscritos la diferencia también va disminuyendo. Evidentemente la suma de los polígonos inferiores en este caso sigue siendo menor o igual a lo que corresponde la suma de los polígonos circunscritos, y dichas aproximaciones, si se dan cuenta, una va incrementándose tendiendo a 18 y la otra va disminuyendo también tendiendo a 18. Si nosotros vamos incrementando, que eso básicamente es en lo que consiste el método de exhaustión, la cantidad de polígonos inscritos y circunscritos, nos damos cuenta evidentemente de que lo que corresponde a la área que se forma por cada uno de los mismos y la suma de dichos polígonos se va aproximando cada vez más al área que vamos buscando. Si nosotros vamos dividiendo a 5, 6, 7, 8, 9, vamos a dejarlo en 10, se dan cuenta que se va aproximando mucho a lo que nosotros estamos buscando. Es decir, aquí ya la suma de los polígonos, los que son circunscritos, que están por encima de la función, se va reduciendo. Es decir, por ejemplo, este de aquí, su diferencia con respecto a la función que tenemos es básicamente este pequeño apartado de aquí. Obviamente el resto tiene un poco más de diferencia y tenemos diferencias aquí, 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 aquí y evidentemente en el resto. ¿Qué significa esto? Que los ángulos, obviamente los polígonos, en este caso circunscritos, van siendo cada vez más cercanos a la función. De igual forma, los polígonos que son inscritos se van acercando cada vez más a la función. Este método de exhaustión básicamente tiene que ver con el hecho de inscribir y circunscribir polígonos que van a ser de una misma longitud, al menos para este ejemplo. Puede darse el caso de que haya longitudes desiguales, no lo vamos a ver ahorita, no le veo, al menos por el momento, alguna cuestión práctica,
pero con el hecho de que ustedes entiendan que si se van inscribiendo o circunscribiendo polígonos que van a partir de uno, que va a ser evidentemente de longitud o de incremento en x igual al intervalo, y que si dividimos dicho intervalo en la misma cantidad, en n cantidad de subintervalos, nosotros vamos a ir teniendo evidentemente pues una mejor aproximación con respecto a la figura que nosotros estamos intentando definir, que evidentemente es obtener el área que se forma debajo de la función por encima del eje X y acotada por los límites A y B. Aquí como tal, ya al dibujar 16 subintervalos, tenemos ya que las aproximaciones se van dando pues mucho mejores con respecto al área de la función que tenemos, que es igual a 18. Aquí ya tenemos 17.1, 18.97. Evidentemente, entre mayor cantidad de subintervalos tengamos, la diferencia con respecto a la función va siendo mucho menor y se va acercando básicamente a la función que nosotros necesitamos. Si nosotros incrementáramos, en este caso, la cantidad de subintervalos, aquí voy a manejarlo hasta 500, nosotros vamos a tener evidentemente una aproximación mucho mejor. Y la cantidad de polígonos circunscritos y polígonos inscritos con respecto a esta función, que es por el método de exhaustión, pues evidentemente se va incrementando y la aproximación en cuanto al área, pues va mejorando. Si nosotros la aproximamos, por ejemplo, al máximo que tenemos, que es básicamente de 500 subintervalos, ya tenemos inscritos y circunscritos 500 polígonos que tienen una longitud igual. Y básicamente, como ustedes pueden ver aquí, la aproximación es muy cercana. Es decir, en este caso, los polígonos, la suma inferior de los polígonos inscritos se va acercando a 18 con 17.97 y lo que corresponde a la sumatoria de los polígonos circunscritos que va disminuyendo se va acercando en este caso a 18, ya tenemos 18.03. Si nosotros nos acercáramos, evidentemente, hiciéramos un zoom de lo que corresponde a esta función para ver básicamente cómo se visualizan estos polígonos de forma más cerca, ya que dibujamos 500 polígonos circunscritos e inscritos, nos podemos dar cuenta que cada vez es mucho más cercana a la función que se dibuja. Sin embargo, evidentemente, todavía al momento de acercarnos un poco más, todavía hay cierta diferencia con respecto a la función, que esa es la diferencia que tenemos en las aproximaciones. Aquí, por ejemplo, ya hicimos un zoom y en el polígono circunscrito tenemos básicamente esta diferencia de área, en el polígono inscrito, perdón, tenemos esta área. Pero bueno, esto básicamente es a lo que yo quería llegar con lo que corresponde a que se entienda cuál es el método de exhaustión y evidentemente qué similitud o qué relación tenía básicamente con el cálculo integral. En el cálculo integral, su principal función, o una de sus principales funciones, perdón, es evidentemente la determinación de lo que corresponde a las áreas. Y esta área, evidentemente, lo que descubren en este caso Newton y Leibniz, es que se puede dar, aparte del método de exhaustión, que es este que estamos representando aquí, con lo que corresponde a la determinación de antiderivadas y primitivas. Es decir, la resolución de antiderivadas y primitivas nos va a permitir, evidentemente, llegar a lo que corresponde la resolución por el método de exhaustión. Dado que es mucho más sencillo hacer o calcular antiderivadas y primitivas en lugar de estar generando esta suma inferior y superior de polígonos inscritos y circunscritos, evidentemente ello permite enlazar lo que corresponde al cálculo diferencial con el cálculo integral y evidentemente hacer una simplificación del proceso del método de exhaustión y obviamente mejorar lo que corresponde a dicha aproximación. Ahora, si continuamos básicamente con nuestra sesión, es eso básicamente lo que yo les quería explicar con respecto al método de exhaustión. Las sumas inferior y superior fueron las que vimos visualmente hace unos instantes. Evidentemente, el área del ángulo del rectángulo inscrito va a ser igual a lo que corresponde, en este caso, a la función de m minúscula 1 por el incremento de lo que corresponde a x, que ese incremento de x ya lo habíamos visto previamente, es básicamente lo que corresponde a la fracción de la diferencia del intervalo con respecto a la cantidad de subintervalos que se generen. Entre mayor sea n, evidentemente vamos a tener una precisión mucho mayor. Es decir,
n va a tener que tender a infinito para que evidentemente nuestra área que estamos buscando sea la mejor o la mayor aproximación. Esto nos va a dar el área de los rectángulos inscritos y la suma superior nos va a dar evidentemente la sumatoria de lo que corresponde a las áreas de rectángulos circunscritos. Evidentemente se puede observar que dicha suma, la suma inferior, va a ser igual o menor, como comentamos hace unos instantes, a la suma superior. Dado que el área real de la región se encuentra entre estas dos sumas, como vimos hace unos instantes, el área de los rectángulos inscritos va a ser igual, menor que el área de la región. Esta área de los rectángulos circunscritos es mayor que el área de la región, por lo cual el área bajo la curva se define de la siguiente forma. Si la función es continua, que fue lo que vimos con la parábola hace unos instantes, y se satisface tal que f de x es mayor o igual a 0 en el intervalo a b, entonces la región bajo la curva, que fue la parábola que vimos hace unos instantes, en dicho intervalo va a tener un área que se va a formar de esta forma. Es decir, el límite con la cantidad de subintervalos que tiende a infinito va a estar dada básicamente por lo que corresponde en este caso a la sumatoria de cada una de esas funciones dadas por esos subintervalos y multiplicado por lo que corresponde al incremento en x, siempre y cuando el límite de n tienda a infinito. Entre tienda a infinito, evidentemente el área se va a obtener, donde xj es el punto extremo izquierdo del jésimo subintervalo, y esto si el intervalo que está entre a y b se divide en n partes iguales, cada una con la longitud que describimos hace unos instantes. Este apartado de aquí, que matemáticamente se representa de esta forma, es lo que vimos hace unos instantes en la aplicación de GeoGebra. Básicamente esto corresponde en este caso a la función que es continua en el intervalo AB, subdividida en n partes iguales. Este apartado de aquí es lo que se conoce como la suma de Riemann. Esta básicamente consiste en esa sumatoria, que son una suma que básicamente se hace de los polígonos que se contemplan para obviamente calcular el área, y que ya agregada a lo que corresponde en este caso al límite de n tendiendo a infinito es que se obtiene básicamente esa área, por lo cual podemos obtener una integral definida. Esta parte de la integral definida ya básicamente es la utilización de lo que corresponde en este caso a primitivas o derivadas. Obviamente con lo que corresponde en este caso a una función dentro del intervalo AB denotada por el símbolo de integral, que se lee como integral definida de A hasta B, de la función, en este caso f de x. Esto va a ser, evidentemente, la integral definida va a ser igual al límite de la suma de Riemann cuando n tiende al infinito, y que se forma esta figura, que esto fue lo que ya vimos en clases pasadas. Nada más es un breve repaso. Lo que me interesaba más es que evidentemente entendieran el apartado lógico de cómo se da esa suma inferior y menor de los polígonos inscritos y circunscritos, y cómo al final nos da evidentemente el área que estamos buscando. Pero evidentemente lo que se hace después es que mediante el cálculo de integrales, en este caso antiderivadas o primitivas, ya en una integración definida, nos permite llegar a esto mismo, por lo cual la función f de x recibe el nombre de integrando, básicamente este primer apartado de aquí. Y los números a y b se conocen como límites, en este caso, se conocen como los límites inferior y superior de la integración, respectivamente, este y este de aquí. El proceso de calcular esa integral definida se denomina como integración definida. Ahora, es importante no confundirse la integral definida con esta integral, que es la indefinida o primitiva o antiderivada. A pesar del hecho de que estas dos integrales tienen el mismo nombre de familia y se parecen mucho, son entidades completamente diferentes, mientras que esta parte de aquí, que es una integral definida, corresponde a un número, es decir, la integral definida es un número. La integral indefinida, perdón, es una función o una colección de funciones. Es por ello que no se deben de confundir. La integral definida corresponde a un número, mientras que la indefinida corresponde a una función o una colección de funciones. Evidentemente, una nos va a permitir obtener o llegar a la otra. Ahora bien, una área como una integral definida, si
la función de x es continua y la función de x es mayor o igual que 0 en el intervalo AB, entonces la región R bajo la curva, que fue la parábola que vimos, la función que se, perdón, el área que se formó debajo de la curva, encima de lo que corresponde al eje X y acotada por A y B, en el intervalo A y B tiene un área dada por la integral definida igual a esto, es decir, el área va a ser igual a la integral definida de A hasta B de la función f de x. Si dicha función es continua en el intervalo A a B, entonces ya hablamos básicamente de lo que es el teorema fundamental del cálculo, que explicamos ya en clases previas, todavía nos tocó las presenciales. Va a estar definida por esto, es decir, la integral de lo que corresponde de A hasta B de f de x va a ser igual a ya lo que corresponde a la antiderivada o primitiva de f de x, en este caso sustituyendo b menos a. Evidentemente primero tendríamos que obtener lo que corresponde a la antiderivada primitiva de la función f de x para después sustituir con los límites de a y b y sacar la diferencia para obtener evidentemente el área correspondiente. Cuando se aplica el teorema fundamental del cálculo se emplea normalmente esta notación, donde la antiderivada o primitiva de a hasta b de x va a ser igual a la diferencia que se tiene con respecto a la antiderivada o primitiva de dicha función, pero ya sustituida por los intervalos correspondientes, que básicamente nos daría como resolución después de estos dos, o la unión de ellos, nos daría este dato. Es decir, la integral de a hasta b de f de x va a ser igual a lo que corresponde a la antiderivada o primitiva de x de a hasta b, que va a ser igual, evidentemente, a la diferencia que existe con respecto a la antiderivada o primitiva de f de x, pero ya sustituida con el intervalo b menos el intervalo a. Ahora bien, este teorema transforma básicamente el difícil problema de evaluar integrales definidas mediante el cálculo de límites de sumas. Este cálculo de límites de sumas, como vimos hace unos instantes, que tiene que ver o tiene relación con la inscripción de polígonos y con la circunscripción de los mismos dentro de las funciones, en el problema obviamente es mucho más sencillo más que hacer este límite de sumas y más que hacer todavía lo que corresponde al método de exhaustión. Si bien el límite de sumas es una mejora con respecto al método de exhaustión, evidentemente el tema de hallar primitivas o antiderivadas es mucho más sencillo que el límite de sumas. Por lo cual, para hallar el valor de la integral de a hasta b de f de x, primero se halla su derivada, perdón, su antiderivada o primitiva, y después se calcula obviamente el número que resulta de, evidentemente, sacar esta diferencia ya sustituyendo con los intervalos correspondientes dentro de lo que corresponde a la antiderivada o primitiva de dicha función. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones que tienen que ver con la integración y que algunas de estas las vamos a ir viendo en sesiones posteriores? Algunas de estas aplicaciones tienen que ver con el área entre dos curvas. Va a ser una de las primeras aplicaciones que vamos a ver en una sesión posterior. Obviamente el cálculo de volúmenes por el método de discos o método de las cáscaras cilíndricas, longitud de arco, áreas de superficies de revolución, trabajo y energía, fuerza hidrostática, centros de masa de sistemas discretos, centroides, teorema de Pappus, momento de inercia y demás. Algunas de estas aplicaciones son las que vamos a estar viendo en sesiones posteriores, a efecto obviamente de que dentro del, en este caso la ingeniería, puedan ver lo que corresponde a la utilidad o la función de lo que corresponde a la integración. En este caso, obviamente, no vamos a poder ver la totalidad de dichas aplicaciones por lo que corresponde evidentemente al temario y a los sucesos que estuvieron dándose actualmente, pero espero que veamos al menos los principales a efecto de que puedan tener una idea clara, sobre todo para el siguiente semestre, de lo que es la aplicación obviamente de la integración. Ahora, hasta el momento, con la integración definida, nos estamos acercando apenas a determinar lo que corresponde al área entre dos curvas. Entonces, esto lo vamos a ver en próximas sesiones. Este video básicamente es una parte teórica que se ve con respecto a la aplicación y origen y la funcionalidad de lo que es la integración. En este caso ya la integración definida y sobre todo lo que corresponde al teorema fundamental del cálculo que ya vimos en una sesión presencial hace varias semanas. Es nada más un breve repaso, obviamente, para que puedan continuar con la resolución de sus ejercicios respectivos, con obviamente su estudio para lo que es el próximo examen que se va a realizar
en días próximos y evidentemente la tarea que corresponda a esta sesión les va a permitir obviamente un apoyo para la resolución de la misma. Este repaso consiste también en la resolución de algunos ejercicios que vamos a ver en un segundo apartado. Entonces, les recomiendo que vean también estos dos videos, que también no se olviden de ver lo que corresponde a los videos del repaso de, el método de integración por sustitución y evidentemente que practiquen, sobre todo que practiquen mucho. Bueno, los dejo al menos este primer apartado. En algunos instantes más subo el segundo apartado. Vean los dos, por favor. Que tengan muy buena tarde y les envío, obviamente, un saludo cordial.